ahora nos damos cuenta, hermanos, que cuando éramos del mundo nos estábamos preparando para otras cosas. Pero ahora preparamos nuestro corazón para alabar y glorificar al que vive y reina para siempre, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta mañana. Aleluya. Bendito Dios del cielo. Gracias, Padre Celestial. Gracias por este pueblo que se reúne para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Bendice, Jesús. Señor, al mayor, bendice al joven, Gracias, bendice al niño, bendito tu nombre. bendice a las maestras, poderoso Cristo de la Gracias, gloria, Rey que fue Santo. levantado para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Instruye, poderoso Cristo, a este pueblo que te alaba, que te glorifica, que se rinde a tus pies, que busca, Señor, tu gracia, tu misericordia cada día. Gracias por tu palabra poderosa que ha llegado a cada uno de nosotros, bendito Dios del cielo. En esta mañana rompe cadenas, rompe ataduras, rompe todo lazo de opresión, poderoso Cristo, todo grupo de opresión, Dios del cielo, todo espíritu inmundo de maldición, todo espíritu inmundo de pereza, de infidelidad, poderoso Cristo. Seas tú cambiando, transformando los corazones, trae fidelidad a cada uno de nosotros, Dios del cielo, que sepamos vivir una palabra, tu verdad, cada día, maravilloso Cristo, que te sirvamos con temor y temblor, maravilloso Dios del cielo. Bendice, Señor, al pastor de esta congregación, fortalécele, Señor, en tu gracia, en tu favor, cada día, Dios del cielo. Bendice, Señor, a tu pueblo, a las naciones que hoy se rinden a tus pies, aquellos que verdaderamente aman tu palabra, tu verdad, tu Espíritu Santo se mueva, Dios del cielo, en este lugar, en cada corazón, en cada alma, trae refrigerio, trae prosperidad espiritual, maravilloso Cristo, porque te necesitamos, porque sin ti nada podemos hacer, Dios del cielo, porque ahí está tu palabra que nos redarguye, que nos guía cada día, maravilloso Cristo. Bendice esta predicación, Dios del cielo, porque todo es para edificación de tu santo bendito pueblo, para todos aquellos que lo escuchen, Dios del cielo, les sirva, Señor. Llene sus vidas, llene sus corazones, transforma, Señor, las vidas. Ayúdanos a caminar en fe, poderoso Cristo, como dijeron los apóstoles. Señor, aumenta la fe. Ayúdanos a creer tu palabra, tu verdad, tu nombre, que es sobre todo nombre, poderoso Cristo de la gloria, porque tú nos has lavado con tu sangre preciosa. Diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor, y ese es lo maravilloso, que la gracia y la misericordia llegó en su momento a cada uno de nosotros, unos antes, otros después, pero todos aquí estamos alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Aleluya. Gracias por este día precioso y maravilloso. Te damos, Señor, así la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, todo es para Jesús. ti, y todo es por ti y para ti. Gracias, Rey maravilloso poderoso Dios, es tu nombre. en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Amén y amén. Gracias, Jesús. Dios Gloria, amén. Acomódense. Gloria a Como Dios. decía, hermanos, Aleluya. realmente antes, hermanos, pues nos preparábamos para otras fiestas. Nos preparábamos para, como eso de las 12, hermanos, ya teníamos ahí las caguamas para echarnos los partidos de fútbol, o lo que nos gustara, hermanos, pero ahora nos preparamos para vivir para Cristo. Gloria a Jesús, amén. Misericordia de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Realmente, hermanos, es lo más maravilloso, lo más precioso que tenemos, Gloria a Cristo de la Dios. gloria. Amén. Que tuvo misericordia de Gracias, cada uno de Jesús. nosotros. Como escuchaba yo, pues, mis hermanos, unos ya de más de 30 años, otros de 10 años, así, hermanos, diferente tiempo, pero el Señor tuvo misericordia. Gloria A a veces su nombre, dice Señor. uno, Señor, ¿por qué llegaste tan tarde a mi vida? Decía yo, cuando empecé, hermanos, ustedes lo saben, a los 44 años que llegó el Señor a mi vida, a los 2, 3 años decía yo, Señor, ¿por qué no viniste antes? Y ahora entiendo por qué es el propósito del Señor. Si Amén. alguien hubiera venido antes, tal vez yo no hubiera caminado, hubiera fracasado, hermanos. Por eso el Señor tiene el momento oportuno, el momento Sí, preciso amén. para levantar a cada uno de nosotros. Gloria a Por Dios. eso, hermanos, es lo maravilloso y lo precioso de la bendita palabra. Vamos a ver, hermanos, un pasaje, hermanos, en Hechos de los Apóstoles 16, hermanos. Yo Gloria sé a que Dios. todos ustedes saben lo que dice ahí la bendita palabra. Realmente, hermanos, esto es para gozarnos y deleitarnos, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Como dice, hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustias, luchas, muerte. Nada de eso, porque el que está cimentado, el que tiene el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, aquel que esté firme, como dice la palabra, el que esté firme, cuídese de no caer. Hay que cuidar la vida espiritual. Hay que luchar cada día, hay que buscar el rostro del Señor. Hay que alabar y glorificar su santo y bendito nombre, porque a eso nos ha llamado. A eso nos levantó, a eso nos trajo a sus pies, para rendirnos a Él, que sepamos buscar su nombre, orar sin cesar, como dice la palabra.
Dice, hermanos, en Hechos de los Apóstoles 16:11. Dice, hermanos, la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que parte de esto ya se nos ha predicado, ya se nos ha enseñado, pero siempre, hermanos, que leemos la palabra encontramos algo precioso. Un mensaje que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Una palabra, hermanos, que llegue a nuestro corazón. Amén. Hermanos, en eso nos gozamos. Gloria a Jesús. Le damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo porque le decimos, Señor, esa palabra es para mí. Gloria a Dios. Y le damos gracias porque esa palabra nos llena y nos transforma y nos cambia. Dice, hermanos, en Hechos de los Apóstoles 16:11, dice la palabra: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Esto es lo que dice, hermanos, cuando iba Pablo y Silas a llevar las buenas nuevas de salvación, del evangelio, de poder, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 12: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esto es, hermanos, lo que va empezando, hermanos, el tema, cómo empieza, hermanos, a narrar aquí, narrador de Hechos de los Apóstoles, cómo, hermanos, iba Pablo y Silas a aquel lugar. Pero lo importante es, hermanos, es lo que dice en el siguiente versículo. Dice, hermanos, la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Discúlpenme, hermanos, perdónenme, pero me adelanté como 3 versículos. Vamos a ver, hermanos, en el versículo 6. Gloria a Realmente, Dios. hermanos, vamos a empezar en el 6. Amén. Dice, hermanos, la bendita palabra, el porqué, hermanos, de todo esto que está sucediendo. Ahorita pasamos ahí en ese lugar nuevamente. Dice, hermanos, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto es, hermanos, el viaje de Pablo y Silas. Dice, hermanos, fíjense lo que dice en el 7, en el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Yo sé que esto, como les había dicho, hermanos, ya se nos ha predicado, hermanos. Realmente vemos, hermanos, cómo el Espíritu Santo tiene un propósito. Cómo lleva, hermanos, al que va a predicar a un alma el mensaje. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí nos damos cuenta cómo está hablando, hermanos, el narrador de Hechos de los Apóstoles, cómo el Espíritu Santo les prohibió que fueran, hermanos, a Frigia, a esos lugares, y a Misia, y intentaron ir a Bitinia, y que dice que el Espíritu Santo se los prohibió. ¿Por qué, hermanos? No es, hermanos, que la palabra o que el Espíritu Santo esté peleado con el Padre, que el Padre o que el Hijo, que uno diga otra cosa, hermanos, y que otro diga otra. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra nos dice, hermanos, en Marcos 16:15, dice, hermanos, la bendita palabra: ir y llevar el evangelio a toda criatura. Por eso, hermanos, muchas veces dicen o piensan otras doctrinas diciendo, es que los cristianos tienen un Dios con un cuerpo y 3 cabezas, que uno piensa una cosa, otro piensa otra. No, hermanos, sabemos que los 3 es uno solo, es un solo ser, una unidad solamente, hermanos, una sola mente divina, un solo ser espiritual que gobierna todo el universo, y esa es la palabra poderosa que nosotros tenemos. Pero el Espíritu Santo, hermanos, tenía un propósito. ¿Por qué? Porque Dios quería madurar, hermanos, ese lugar. No era el tiempo de que llevaran esa predicación, esa palabra a ese lugar. Por eso el Espíritu Santo les prohibió que fueran a ese lugar. El propósito era para otros, hermanos, como lo vamos a ver más adelante. Como dice, hermanos, que era para Lidia, para el carcelero de Filipos. Entonces, hermanos, por eso el Espíritu Santo no quiso que fueran a ese lugar y llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, sino que era el propósito para otras almas que ya tenía preparadas Dios, que Dios ya había, hermanos, preparado. Por eso, hermanos, es importante entender todo esto, de que muchas veces, a veces sabemos y que entendemos que dice la palabra ir y llevar el evangelio, y que estamos haciendo, hermanos, no oramos, no ayunamos por aquellas almas para que el Señor las madure, para que el Señor las prepare, sino que solamente vamos porque tenemos el modo, porque tenemos transporte, porque tenemos el tiempo, porque tenemos dinero, y pensamos, hermanos, que va a suceder algo, pero no va a suceder nada, porque solamente es, hermanos, en nuestras fuerzas, en las fuerzas de nuestra carne. No es el propósito de Dios. Pero cuando ayunamos, cuando oramos, cuando buscamos el rostro del Señor y le decimos, Señor, bendice esas almas, como lo estamos haciendo ahora. Por eso, hermanos,
Gracias a Dios que nos dio un pastor, hermanos, que buscó el rostro del Señor y entendió ese mensaje y empezamos a orar por las almas. Hermanos, aunque no estén en esta congregación, pero están entendiendo el mensaje, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para que escuchen la palabra de Dios y hagan lo que hizo, hermanos, en Lidia, que es, hermanos, que el Señor abrió su corazón, para que el Señor abra los corazones. Por eso ahora entendemos cuánto tiempo, hermanos, aquellos que nos amaban, estando nosotros en el mundo, oraron por nuestra alma. Porque no llegamos, hermanos, por guapos, no llegamos, hermanos, por ser buenas gentes, sino que hubo almas que oraron por nosotros. Para que el Señor tuviera misericordia, para que el Señor abriera nuestro corazón a la bendita palabra. Por eso, hermanos, todo eso, cuando llegamos, hermanos, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nada de eso nosotros sabíamos. Pero dice, hermanos, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros. Y nos está revelando, hermanos, el misterio de su gloria, de su poder y de su santidad. Y sigue diciendo, hermanos, en el 8, y pasando junto a Misia, dice, hermanos, descendieron a Troas. Y aquí viene, hermanos, y se lo mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Vemos, hermanos, el propósito de Dios, cómo Dios obra, cómo Dios toca, cómo Dios levanta, cómo Dios envía. Por eso, hermanos, Dios es el que debe de enviar. No debemos ir por nuestras fuerzas, porque nosotros queremos, porque dice la palabra ir y predicar. No, hermanos, no solamente es por eso. Primero hay que ayunar, primero hay que orar, primero hay que someternos a la voluntad de Dios. Y Dios, hermanos, nos sustentará y nos guiará y nos dará la victoria. Porque sin eso, hermanos, no habrá victoria. Porque solamente lo hacemos por el deseo de quedar bien con Dios. De que digan, yo sí predico, yo sí llevo el evangelio, yo sí trabajo para Dios, pero no está trabajando para Dios. Porque si trabajara para Dios, hiciera lo que dice la palabra. Pero a veces, hermanos, es que no hay este entendimiento. No es, hermanos, ir nada más por nuestras fuerzas, sino entender la palabra. Por eso, hermanos, dice que meditar y vivir la palabra día a día. Por eso, hermanos, es la voluntad de Dios vivir la bendita palabra, someternos a la palabra. Y como decía en el 11, hermanos, dice, hermanos, y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. Aquí estaba la dirección de Dios, la dirección, hermanos, de Dios hacia Pablo y a Silas. Por eso, hermanos, tenemos que ser llevados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Es como se mueve Dios, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra voluntad, sino que todo debe de ser la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo. De esa forma, hermanos, vamos a ir entendiendo el Evangelio, la palabra de Dios que nos guíe a que, hermanos, a vivir la palabra y a vivir en victoria cada día. Por eso, hermanos, es vivir con temor y temblor, sirviendo a Dios. Y con el tiempo, hermanos, ese temblor y ese temor se va a ir quitando. ¿Por qué? Porque estamos confiando en aquel que todo lo ve, en aquel que todo lo puede, aquel que para él no hay nada imposible. Por eso, hermanos, es un gozo tener a nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo servir a Cristo. Ahora, hermanos, muchas veces uno comparte y dice, es que yo no puedo comer porque estoy en ayuno. Muchas veces el diablo mentiroso dice a través de ellos, no ayunes, te vas a enfermar, te va a hacer daño. Hermanos, si aquellos que ayunaron, aquellos que ya murieron ayunando 50, 60 años, eso hubiera sucedido, hermanos, ya no habría predicadores, ya se hubieran muerto todos. Porque todos, el que predica tiene que ayunar, tiene que grabar, tiene que buscar el rostro del Señor mucho tiempo. Pero ahí está, hermanos, el diablo siempre va a poner, hermanos, trabas, mentira, para que el cristiano, hermanos, se vuelva atrás. Pero el que confía en Cristo dice que nuevas fuerzas tendrá, levantar vuelo como el águila. Y sigue diciendo, hermanos, entonces en el 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Nápoles. Ahí está, hermanos, cuando entendió Pablo el mensaje, hermanos, de Dios, ahí empezó a ir, ahora sí, ya sabía dónde tenía que ir, guiado por el Espíritu Santo, guiado por nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 12,
y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad, que dice, hermanos, algunos días. Ahí estaba, hermanos, empezaron, llegaron al lugar, se quedaron ahí algunos días, hermanos, y empieza, hermanos, el gozo, empieza, hermanos, lo que iba a hacer Pablo en ese lugar. ¿Y qué dice, hermanos, en el 13? Aquí viene, hermanos, el verdadero gozo de la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hermanos, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. ¿Y qué dice, hermanos? Donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Como dice, hermanos, Dios tenía preparado ese sábado, ese día. Ya estaban reunidos ahí los que iban a ser bendecidos por Pablo y por Silas, que iban a escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, hermanos, entonces, que dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Y que dice, hermanos, junto al río, y allí había un lugar que hermanos, que se reunían a la oración. Y ahí estaba el propósito de Dios, hermanos. Y como dice, donde solía hacerse la oración. Y que dice, hermanos, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahí estaban, hermanos, Pablo y Silas hablando a aquellas mujeres que se habían reunido. Terminó la oración, empezó Pablo a hablar, hermanos, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo se dio a sí mismo por cada uno de nosotros, que Cristo resucitó al tercer día, que ya no es como nos hablaban, hermanos, cuando éramos niños, un Cristo que estaba ahí, hermanos, colgado en una pared. Ese Cristo crucificado ahí todavía. Ahora tenemos y servimos a un Cristo vivo, Gloria que a se Dios. levantó en el poder del Espíritu Santo, hermanos, y está a la diestra de la gloria Gracias, de Dios. Jesús. Y Amén. como dice, hermanos, en Romanos, que dice, y está intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Antes, hermanos, sabíamos que había otras imágenes, hermanos, que dicen, es que están intercediendo por ustedes. Ahora, hermanos, conocemos la verdad que nos ha hecho libres. Esa verdad maravillosa, hermanos, que conocemos ahora y que está transformando nuestra vida y nuestro corazón, nuestra vida espiritual. Por eso, hermanos, es el cambio, es el gozo, es la palabra poderosa que obra en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, cuando recibimos la palabra, llegó la palabra con poder. Gloria a Dios. Porque muchos, hermanos, reciben la palabra, pero no la reciben con ese poder. Solamente reciben la palabra. Por eso, hermanos, no son transformados. Por eso les cuesta, hermanos, hasta que entienden el mensaje. Es cuando realmente hace la obra Dios en ellos. Es cuando empiezan a crecer espiritualmente. Porque solamente reciben la palabra, no reciben la palabra de poder. Esa es la diferencia, hermanos, entre el que camina prontamente y aquel que no camina. Aquel que le cuesta, hermanos, caminar. Por eso, hermanos, hay que seguir hacia adelante. Como dice, hermanos, la palabra, esforcémonos y seamos valientes. Gloria a Dios. Y eso es para hacia adelante. Y como dice, hermanos, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y dice en el 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, dice, hermanos, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y que dice, hermanos, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, hermanos, como dice, entonces una mujer llamada Lidia, hermanos, vemos el propósito de Dios para con esta mujer Lidia. ¿Y qué dice, hermanos, la bendita palabra? Vendedora de púrpura. Muchos dirán, bueno, ¿qué cosa es púrpura? Era tinta, hermanos, para pintar. En aquellos tiempos, ropa, hermanos, aquellas vestiduras que usaban, vendían de esta pintura roja y azul. Por eso en muchos lados habla de púrpura, vestido de púrpura, porque eran, hermanos, muchos reyes eran los que usaban toda esa. Eso era, hermanos, la pintura con que pintaban aquellas vestiduras. Y esa, él dice que era muy caro, hermanos, todo ese tipo de pintura. Por eso, hermanos, muchos usaban, los reyes usaban todo esto, los poderosos, los ricos, los grandes, usaban mucho de esta ropa, hermanos, muchos de esta vestidura, porque era costosa. Por eso eran los que tenían el modo, hermanos, de vestirse así. Como dice, hermanos, la bendita palabra, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué hacía esta mujer vendedora de púrpura? Que adoraba a Dios. Ahí estaba, hermanos. Ese
Ese era el propósito de Dios, hermanos. El por qué le dijo a Pablo y a Silas: no, ustedes no van para allá, ustedes tienen que ir para acá. Ahí estaba, ya había madurado el corazón de Lidia. Era el propósito de Dios para levantar, hermanos, a aquella mujer llamada Lidia. ¿Y qué dice, hermanos? Entonces, como dice aquí la palabra, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Estaba oyendo. Por eso, hermanos, cuando venimos aquí tenemos que adorar a Dios. Amén. Tenemos que estar atentos a la palabra, estar escuchando, hermanos. Amén. Eso es lo que ha hecho Dios, hermanos, como dice la bendita palabra. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Estaba absorbiendo, hermanos, todo lo que Pablo estaba predicando, todo lo que estaba hablando. Por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento, hermanos, en Deuteronomio 29:4, hermanos, hay un pasaje que dice, hermanos, dice Moisés al pueblo de Israel, si quieren buscarlo, dice, hermanos: porque hasta este día Jehová no os ha dado un corazón para entender, ni oídos para oír, ni ojos para ver. Por eso, hermanos, el pueblo de Israel fue incrédulo. Por eso el pueblo de Israel no entendió la palabra, no entendió la ley de Moisés. Por eso no entró a la tierra prometida, al reposo. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová no se agradó de ese pueblo. Eso es lo que dice la palabra, hermanos, que Jehová no les dio un corazón entendido, un corazón para entender. Nunca abrió su corazón. Y entendemos, hermanos, como dice, que Jehová no se agradó de ese pueblo. Y por eso no abrió su corazón a entender la palabra. Pero gloria a Dios y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, que abrió nuestro corazón para entender el mensaje, para entender la palabra, y hizo la obra, hermanos, en cada uno de nosotros. Y esa es la bendición que nosotros tenemos, de que glorificamos a un Dios vivo, a un Dios eterno, a un Dios que para Él no hay tiempo, que no hay espacio, que no hay nada que pueda detener su bendición y su palabra. Y como sigue diciendo, hermanos, entonces, en el 15, y cuando fue bautizada, dice, hermanos, entonces, hermanos, entendió aquí la palabra, que esto es lo que estaba predicando tal vez Pablo, que a todo el que crea y se bautice será salvo. Entonces, hermanos, ¿qué dice, hermanos? Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Mire, hermanos, como dice aquí la palabra, hermanos, entendió el mensaje, entendió, hermanos, la palabra. ¿Y qué hizo, hermanos? Se bautizó. Por eso dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y ahí se quedó entonces, hermanos, Pablo y Silas en aquella casa de Lidia, en la casa de su familia. Y ahí estuvo, hermanos, Pablo hablándoles también del Evangelio. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, hermanos, podemos, y es la obligación de cada uno de nosotros, predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, tenemos al único y verdadero Dios. No está Dios dividido. Dice que seamos uno con nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor Jesucristo es uno con Dios. Como yo y el Padre somos uno. Por eso, hermanos, adoramos al Dios fiel y verdadero, al único Santo Dios. es el Señor, no hay amén. otro Dios fuera de Dios, que hayamos conocido muchos dioses. La palabra vino y obró en nuestras vidas, en nuestros corazones, diciéndonos que no hay otro Dios. Solamente hay un solo Dios verdadero, fiel. Amén. Es Él que nos levantó de entre los muertos. Amén. Que estábamos secos, ahí tirados, hermanos, en el desierto, como aquellos huesos secos, hermanos, que no había nada en nosotros para vida, pero el Señor de allí nos levantó. Amén. De ahí donde estábamos Gloria muertos, Señor. donde estábamos secos, tuvo misericordia nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, esto es para alabar y glorificar al que vive y reina por la eternidad. Gracias, Por eso Señor. nuestra alma todo el tiempo tiene que alabarle y glorificarle y servirle, porque a eso nos llamó, a eso nos levantó. Y sigue diciendo, hermanos, en el 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, dice, hermanos, y cuando fue bautizada, si es así, hermanos, en el 16, Amén. dice, hermanos, nuevamente en el 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando.
Vemos, hermanos, la importancia que tenía Pablo, Silas. Dice, hermanos, ya habían elegido ese lugar, hermanos, también para ir a la oración. Y que dice, hermanos, mientras íbamos. Esto quiere decir, hermanos, que iban Pablo y Silas y algunos, hermanos, a ese lugar de oración. Hermanos, ¿y qué sucedió? El diablo, hermanos, también habla. El diablo también, hermanos, sabemos lo que habla. Pura mentira, hermanos, habla Satanás. Y como dice, hermanos, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Todo esto, hermanos, también nosotros ya lo sabemos. Que dice, hermano, la palabra, que no consultéis, que no vayamos en pos de los adivinos, de los agoreros, de los hechiceros. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios aborrece todo esto. Esto, hermanos, lo sabemos, que Dios nos prohíbe, hermanos, todo esto. Pero hay gente, hermanos, que consulta a los hechiceros, que consulta a los brujos, diciendo es que de cualquier enfermedad dicen, yo estoy brujeado, a mí me hicieron mal. O la gente mala le dice, es que a ti te hicieron brujería, a ti te echaron pelos de gato en tu casa, a ti te echaron ramas de árbol, de pirul, que ya rompieron el huevo y lo echaron ahí en el agua, y dice, ve allí, ahí está, cómo te están haciendo ese mal. Hermanos, yo esto lo veo porque en mi casa, hermanos, lo hacían, echaban agua allí, hermanos, y rompían el huevo y decían, no, pues es que nos están haciendo este mal. Hermanos, así crecimos algunos de nosotros, que en nuestra casa hacían eso. Yo a mí lo he compartido con el pastor, mi papá ha dicho, llévame a consultar a un brujo. Le digo, yo te llevo a donde quieras, ese lugar, yo conozco la palabra de Dios, sirvo a Dios, y yo no puedo llevarte, aunque seas mi papá, no te puedo llevar. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces estaría obedeciendo a mi papá y más nuestro Dios. Amén. Por eso, hermanos, es la importancia, hermanos, de conocer al Dios del cielo. Amén. Porque sabemos, hermanos, que ellos solamente van a quitarle su dinero, porque ellos cobran caro, hermanos. Mi papá una vez lo llevaron, hermanos, con un hechicero, y realmente pues es la edad de 85 años que tiene, hermanos, y él quiere andar como si fuera de 60, 50, le empiezan a doler las rodillas, todavía puede caminar bien, pero le duele allí por la edad, hermanos, y dice, es que me están haciendo hechicería, me están haciendo brujería, y lo llevaron, hermanos, me cobraron 25,000 pesos. Ahí está, hermanos. Por eso dicen, hermanos, muchos que los ha sacado el Señor de la hechicería. Dice, a mí me llevaron con el hechicero que me hicieron una limpia, pero solamente me hizo limpia de bolsillo. Por eso, hermanos, fueran 1,000 pesos, no es mucho, hermanos, pero 25,000 pesos. Por eso, hermanos, es la bendición que nosotros tenemos. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, es la gloria, la honra y la alabanza, aquel que nos levantó, hermanos, de la hechicería, aquel que nos levantó de la idolatría, de ese pecado, hermanos, que estábamos allí adorando las imágenes, que ahora solamente doblamos nuestras rodillas para adorar al que vive y reina por la eternidad. Pero antes ahí estábamos, hermanos, veíamos, iba yo, hermanos, ahí cuando estaba yo en mi rancho, en mi tierra, íbamos al cerro y allá hay unas cruces de madera y allí estábamos doblando nuestras rodillas. Allí, hermanos, orando el Padre Nuestro, la Ave María, porque era lo que sabíamos, era lo que nos habían enseñado, era lo que sabíamos, hermanos, y allí estábamos. Pero ahora que conocemos al Cristo Redentor que nos levantó de la muerte, a ese es el que adoramos. Amén. Aleluya. La honra y la alabanza es para Él. Bendito sea su nombre. Es verdadero, porque yo sé que la mayoría de ustedes lo hizo esto que yo mismo hice, que ahí estábamos doblando nuestras rodillas delante de las imágenes. Pero ahora, ¿qué tal, hermanos? Nos postramos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que nos levantó de entre los muertos. Aquí estábamos muertos espiritualmente. Como sigue diciendo, hermanos, entonces la bendita palabra que dice, hermanos, está siguiendo Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Vemos, hermanos, como el diablo también habla verdad. Pero ¿qué quería, hermanos, el diablo? Diciendo, bueno, va mucha gente aquí con Pablo y Silas, voy a hablar que estos siervos son siervos del Dios Altísimo, que os hablan el camino de salvación. Así iban a decir, pues ya Pablo y Silas ya todos se saben que es el camino verdadero. Ya Pablo y Silas se iban a ir de ese lugar, hermanos, iban a dejar al pueblo sabiendo que ya era el camino de salvación. Pero ¿qué decía, hermanos? Este espíritu inmundo que estaba ahí, ya que se vayan para que no me molesten a mí.
Pero hermanos, el plan divino de Dios era otro. Y lo vemos, hermanos, en el siguiente versículo. Entonces, hermanos, como sigue diciendo en el 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hermanos, vemos cómo el propósito de Dios es grande, Amén. cómo Dios obra, cómo Dios tiene un plan divino, la únicamente divina, hermanos. ¿Por qué entendemos aquí este versículo, hermanos, que dice que aconteció que pasando muchos días, si Pablo tenía el poder, tenía la autoridad de echar aquel espíritu inmundo en el primer momento, que dijo: estos os anuncian el camino de salvación, estos son siervos del Dios Altísimo? ¿Por qué no echó fuera aquel espíritu inmundo hasta ese momento? No era el momento, hermanos. Dios tiene su momento para todo. Dios, hermanos, tiene el momento preciso, el momento exacto. Porque, hermanos, hasta ese momento, después de que pasaron muchos días, Pablo, en el nombre de Jesús, echó fuera aquel demonio. Porque, hermanos, por lo que sigue diciendo la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. ¿Se imaginan, hermanos, Pablo que se iba a orar diario? Ahí estaba aquella muchacha, hermanos, ya casi esperando a Pablo que pasara, y le empezaba a hablar que eran siervos de Dios Altísimo, que os enseñaban el camino de salvación. Allí estaba, hermanos. Pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, no lo echó desde el primer momento, sino que hasta que el Espíritu Santo le dijo: echa fuera este demonio, fue cuando lo echó. Por eso, hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo y entender ese mensaje, hermanos, es importante para con cada uno de nosotros. Amén. Y dice, hermanos, el siguiente versículo, en el 19, dice, hermanos: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Así es, hermanos, porque como dice, hermanos, les dejaba mucha ganancia. Había mucha gente que consultaba a aquella muchacha porque adivinaba. Y realmente, hermanos, los demonios conocen a cada uno, hermanos, que vive en la tierra. Ellos pueden imitar la voz de cada uno de ellos. Por eso dice: no consultéis a los muertos. ¿Por qué, hermanos? Porque si alguien que murió hace 100 años, un espíritu inmundo puede imitar aquella voz. ¿Y qué le va a decir? No, pues acá estoy gozándome, acá estoy al lado de Dios, acá estoy viendo todos los que ya murieron de tu familia, aquí están con Dios. Cuando realmente, hermanos, están en el infierno aquellas almas, porque conocemos el Evangelio, sabemos que el que muere sin Cristo se va al infierno. Por eso, hermanos, aquel que consulta a los muertos, ¿a dónde va? Al infierno, hermanos. Por eso, hermanos, es vivir la palabra y vivir para nuestro Señor Jesucristo. Como sigue diciendo, hermanos, entonces, como dice bien, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué dice, hermanos? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ahí está, hermanos. Empezaron, ¿qué, hermanos? Tomaron presos a Pablo y a Silas. Pero Dios, hermanos, tenía un propósito tremendo, un propósito grande para Pablo y a Silas, porque lo vamos a ver, hermanos, más adelante. Por eso, hermanos, entendemos el por qué el Espíritu Santo no permitió que fueran, hermanos, a predicar el Evangelio a aquellos lugares. Por eso, hermanos, entendemos por qué, hermanos, el Espíritu Santo no le permitió a Pablo echar fuera aquel demonio en el primer día que le salió al encuentro a Pablo y a Silas, sino que el propósito era el siguiente, el que sigue. Como dice, hermanos, la bendita palabra. Dice, hermanos, en el 20, dice, hermanos, entonces dice: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, ¿qué dice, hermanos? Alborotan nuestra ciudad. Porque, hermanos, ellos tenían sus costumbres, ellos tenían sus dioses. Aquí lo hemos predicado, hermanos, que cuando Samaria se quedó vacía, hermanos, que dice que llegaron muchas naciones a poblar aquella ciudad, pero que dice, hermanos, que cada familia llevaba sus dioses, y cada uno que llegaba, hermanos, si no llevaba sus dioses, allí los hacía. Por eso, hermanos, entendemos el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice, hermanos, estos hombres, siendo judíos, ¿qué dice, hermanos? Alborotan nuestra ciudad. Ellos, hermanos, tenían sus dioses. Ellos sabían, hermanos, que Pablo y Silas, que Dios predicaba: el único y verdadero Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos. Por eso, hermanos, ahora nuestro Dios
Todopoderoso. Amén. Y como dice, hermanos, en el 21, y aquí lo dice, hermanos, y enseñan costumbres, que dice, hermanos, que no nos es lícito recibir. Hermanos, para ellos solamente eran costumbres, para ellos solamente eran tradiciones, para ellos solamente eran religiones. Pero Pablo y Silas llevaban el poder de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos nosotros, eso es lo que nos acompaña donde quiera que vamos, hermanos. Por eso hay que consagrarnos a Dios, por eso hay que amar a Dios, por eso hay que buscar a Dios. Por eso, hermanos, hay que seguir hacia adelante, buscando cada día la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice, hermanos, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir. Ellos, hermanos, tenían sus costumbres, ellos tenían sus tradiciones, ellos tenían sus dioses, ellos amaban sus dioses, así como nosotros amamos a nuestros dioses antes, pero hasta que llegó la palabra poderosa. Gloria a Dios. Y que, hermanos, abrió nuestro corazón a entender el mensaje y la palabra. Y dice, hermanos, pues somos, ¿qué dice, hermanos? Pues somos romanos. Ahí está, hermanos. Por eso, hermanos, ellos eran romanos, ellos tenían sus enseñanzas, tenían sus tradiciones, tenían sus costumbres, pero Pablo y Silas llevaban al verdadero Dios, al Dios que no necesita ser cargado, al Dios que no necesita ser levantado, porque Dios es el único que tiene vida Amén. en sí mismo. Amén. Por eso, hermanos, nadie más tiene poder para dar vida. Solamente, hermanos, Dios, que es el dador de la vida. Dios que tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Dios dice, hermanos, que somos salvos por gracia. Gracias. No es, hermanos, por otra cosa, sino es, hermanos, no es, hermanos, sino solamente por la gracia, para que ninguno se gloríe. Por eso, hermanos, no es el dinero el que salva, no es la doctrina, no es la enseñanza, hermanos, sino solamente Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para dar vida, para traer vida, porque en esa misma muerte, hermanos, cuando Él murió, actuó la muerte, esa muerte actuó para vida, Amén. para traer vida a cada uno de nosotros, Gracias. para traer vida a cada quien que ame y busque a Dios, que ame a Dios, que busque a Dios. Por eso, hermanos, no se canse de buscar a Dios. Por eso los hermanos que tienen 30, 40 años, hay que seguir buscando a Dios. Amén. Los que tenemos 10, 11 años, hay que seguir buscando a Dios. Hay que seguir amando a Dios. Que vendrán muchas tribulaciones, porque estamos, hermanos, en medio de una generación perversa, en medio de tiempos difíciles, en medio de muchas cosas que se están cumpliendo, hermanos, y cada día volcanes, que terremotos, que ciclones, que tifones, hermanos, destrucción en un lado y en otro. ¿Qué dice la palabra? Pero no se alarméis por eso, porque todo eso tiene que acontecer. ¿Por qué, hermanos? Porque se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, muchas iglesias no predican que Cristo viene pronto, que el pueblo se prepare, que el pueblo busque la fe, que camine en fe. ¿Por qué, hermanos? Porque no quieren que Cristo venga, porque están predicando mentira. Pero hay que predicar la sana doctrina de que Cristo prometió volver por su pueblo, por su iglesia. Por eso, hermanos, que dice que hay que perseverar hasta el final, que el que persevere, hermanos, hasta el final, ese será salvo. Sí, amén. No es de que yo ya llegué, de que ya tengo tanto tiempo aquí, ya aquí me retiro, ya Cristo, su misericordia es grande, el amor de Dios es maravilloso. Sí, hermanos, sabemos, pero en Dios no hay ninguna debilidad, pero en Dios, hermanos, no hay esa debilidad, hermanos, de que nada lo va a conmover, sino solamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que Cristo diga, va, y aquel que sea rechazado va a ser rechazado. Por eso dice que muchos predicarán en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero que dice la palabra, nunca los conocí. Que dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, pero que dice, nunca los conocí, porque recibieron el poder de la palabra, pero nunca amaron a Cristo, nunca sirvieron a Cristo, nunca, hermanos, sirvieron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, muchos reciben la palabra y se alejan y dicen, yo leo la Biblia, pero que dice la palabra, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se alejan de nuestro Señor Jesucristo y se apacientan a sí mismos, pero la palabra también nos revela todo eso. Y sigue diciendo, hermanos, como dice la bendita palabra, dice, hermanos, en el 22,
Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados que hicieron, hermanos, sabiendo quiénes eran, dice, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ahí empieza, hermanos, la palabra otra vez, hermanos, a guiarnos. ¿Y qué dice, hermanos? Rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Hermanos, aquellos magistrados también, hermanos, odiaban a los judíos, odiaban, hermanos, la costumbre, como dice, de los judíos. ¿Por qué, hermanos? Porque hablaban del verdadero Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Entonces, rasgándoles, hermanos, las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ahí, hermanos, estaban dándole, hermanos, a Pablo y a Silas con todo. ¿Por qué, hermanos? Con odio, con rencor, porque era la obra del diablo. El diablo que quiere, hermanos, destruir al creyente, matar al creyente. Por eso dice que el diablo viene a robar, matar y destruir. Por eso, hermanos, no deje que le robe su fe. Siga adelante. No deje que le robe lo que ya Cristo le ha dado. Por eso dice, hermanos, que hay que perseverar, que hay que buscar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hermanos, entonces, dice, hermanos, en el 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahí está, hermanos, el propósito de Dios. Vemos, hermanos, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Que dice, cuídame estos mejor que todos los que están allá adentro, porque si se te escapan vas a pagar con tu vida. Eso era, hermanos, la orden que le estaban dando. ¿Por qué, hermanos? Porque ya aquellos magistrados estaban aborreciendo a Pablo y a Silas, diciéndoles, ponles todas las trampas que quieras allí, todos los cepos allí, amárralos bien, que no se te vayan a escapar. Pero vemos más adelante el propósito de Dios y nos gozamos cómo Dios obra, cómo Dios toca las almas, hermanos, para llevarlas a su reino, así como nos toca a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué dice, hermanos, en el 24? El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Vemos, hermanos, cómo Dios, hermanos, obra. Cómo, hermanos, el carcelero obedeció a aquellos magistrados, porque también estaba sometido, hermanos, a aquella autoridad. Como cada uno de nosotros tenemos que someternos a la autoridad de aquí de la congregación, igualmente, hermanos, a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice, hermanos? En el calabozo de más adentro. Y ahí nos llevó hasta el rincón, hermanos, hasta allá donde no llegaba la luz. Hermanos, allí los aseguró, hermanos, que dice, de los pies con el cepo, con la trampa, con aquellos candados. Les aseguró, hermanos, también que nadie podía, hermanos, abrir aquellos candados, que nadie, hermanos, se podía escapar de ese lugar. Hermanos, pero vemos lo maravilloso de Dios. Vemos, hermanos, cómo Dios tiene un propósito precioso, cómo Dios, hermanos, tenía un propósito para el carcelero y toda su casa. Hermanos, cómo Dios obra, cómo Dios, hermanos, es fiel y verdadero, cómo Dios cuida, hermanos, a cada uno de nosotros. Aquí lo vemos, hermanos, cómo Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero dice, hermanos, vean lo que dice, hermanos, aquí la bendita palabra. Porque de esto, hermanos, es lo que se llena nuestro corazón cuando entendemos la palabra. Una palabra maravillosa, poderosa. Dice, hermanos, pero a medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo? Orando. Pablo y Silas. ¿Y qué más hacían, hermanos? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vemos, hermanos, cómo Pablo y Silas estaban aquí. Ahí, hermanos, tenían su culto en la cárcel, allí en ese lugar, encerrados, como dice, hermanos, maltrechos. Ya les habían rasgado sus ropas y estaban azotados y estaban ahí sangrando. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban alabando a Dios. Muchas veces el creyente dice, hoy me duele la cabeza, hoy me duelen los pies, hoy estoy enfermo de la gripa, hoy es domingo, hoy no voy porque estoy enfermo, y no viene a alabar a Dios. Cuando Pablo y Silas ya habían sido azotados, ahí estaban, hermanos, desangrándose todavía por aquellos golpes. Pero ¿qué estaban haciendo? Dice que estaban, hermanos, orando a Dios. ¿Por qué, hermanos? Por aquellas almas que estaban allí. ¿Por qué no estaban orando para sí mismos? Por eso, hermanos, es lo importante de orar por las almas perdidas, por nuestras familias, para que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos.
Y Dios rompe esas cadenas, esas ataduras del diablo, como las rompió en cada uno de nosotros y nos hizo libres. Y en esa libertad amamos y glorificamos al Dios vivo. Padre, amén. Entonces, hermanos, como dice, pero medianoche, hermanos, como Dios, hermanos, tenía el propósito, hermanos, en ese día. Y dice, hermanos, orando Pablo y Silas. Vemos, hermanos, también en Hechos de los Apóstoles, creo que es en el capítulo 12, cuando Pedro estaba también preso. Pero que dice, hermanos, que la iglesia estaba orando. Amén. Y que envió Dios a un ángel. ¿Y qué hizo, hermanos? Dice que soltó a Pedro. Entonces, hermanos, ahí está como Dios obra. Por eso, hermanos, dice el canto que cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y si queremos que sucedan esas cosas maravillosas, hay que alabar a Dios. Aleluya, amén. Porque queremos, hermanos, que Dios obre, pero no queremos darle nada. No queremos dedicarle ese tiempo en oración, ese día de ayuno, un día, 2, 3. Como dice un hermano, siquiera dedíquenle un día de ayuno, hermanos, porque antes estábamos acostumbrados a todo el tiempo pues andar con la barriga llena, todo lo que nos daban va para adentro, todo lo que se nos antojaba en la calle va para adentro, que un refresco, que galletas, que dulces, que chocolates, trayendo, hermanos, dinero allí, todo lo que se nos antojara, hermanos, ahí estábamos dándole gusto al diente. Pero ahora, hermanos, es para alabar a Dios. Amén. Es para glorificar a Dios. Realmente así era, hermanos. Ahora, realmente cuando meditamos y decimos, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Pero ahora no, hermanos. Ahora solamente alabamos a Dios. Ahora nos dicen, come, aquí hay comida. No, porque estoy sirviendo a Cristo. Entonces, hermanos, como dice a medianoche, estaba orando Pablo y Silas y cantaban dignos a Dios, y los presos los oían. Por eso, hermanos, muchas veces, hermanos, nosotros no entonamos un canto. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza que los demás nos escuchen. Pero qué tal cuando éramos del mundo, hermanos, ahí hasta le echábamos allí más, aunque salieran los gallos allí cantando, hermanos, pero ahí estábamos cantando. No nos importaba que el vecino nos oyera. Pero ahora a veces hasta tenemos vergüenza de que los vecinos nos escuchen y digan, ese es aleluya, ese alaba a Dios, ese es de los hermanos separados, y no cantamos o no ponemos cantos en nuestra casa. Por eso, hermanos, no tenemos el temor de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que tener ese temor para con Dios, poner cantos y alabanzas que glorifiquen a nuestro Dios. Amén. Que todos sepan que alabamos a Dios, que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande y maravilloso. Entonces, hermanos, como dicen, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Y qué sigue diciendo la bendita palabra? Dice, hermanos, el propósito de Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Hermanos, ahí estaba, hermanos, Dios obrando, lo sobrenatural de Dios. ¿Qué hizo, hermanos? Un gran terremoto sacudió aquella cárcel. Y como dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Se imaginan, hermanos? Pablo y Silas no estaban temblando de miedo porque ellos sabían que era Dios el que estaba haciendo esto. Pero ¿qué tal los presos? Lo que dice más adelante, hermanos. Dice, hermanos, dice, de la cárcel se sacudían y al instante, hermanos, ¿qué dice, hermanos? Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Allí está, hermanos, el propósito de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Las puertas de la cárcel, ¿qué dice, hermanos? Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, hermanos, bueno, más ahorita leemos ese pasaje, dice, hermanos, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Se imaginan, hermanos? Todo en un instante, el poder sobrenatural de Dios obrando en esa cárcel, que las puertas, hermanos, todas se abrieron, hermanos, que todos los cepos, hermanos, de todos los presos, Pablo, Silas y todos los que estaban allí, hermanos, de repente se vieron libres. La libertad que da Dios, hermanos, lo que Dios obra. Como, hermanos, Dios tiene su propósito, hermanos, y Dios envió ese terremoto allí, hermanos, en ese momento. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios todo lo puede. Dios hace todas las cosas de la nada. Dios hizo todas las cosas de la nada. Por eso, hermanos,
Ese es el Dios invisible en el cual nosotros creemos. Porque muchas veces escuchamos, dicen, no, ustedes adoran a un Dios que ni ven, pero no lo vemos, hermanos, pero sabemos que mora en nuestro corazón. Amén. Que aquí está, que Él vino a ser morada en nosotros, porque la palabra lo dice que cuando creemos en Él, Él viene a ser morada en nuestro corazón. Y este cuerpo, como dice, hermanos, allí en Corintios 3:16 y 3:20, que dice, hermanos, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso hay que consagrar este cuerpo a Dios, para que el Espíritu Santo more en él. Porque cómo va a estar, hermanos, morando el Espíritu Santo si nosotros profanamos este cuerpo. Por eso, hermanos, hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Este cuerpo es importante, hermanos, para Dios también. Porque Dios también ama este cuerpo. Como así como nosotros lo amamos, que le damos esa comida, hermanos, cuando se requiere. Como dice, hermanos, más adelante, entonces, y las cadenas de todos se soltaron. Dice, hermanos, despertando el carcelero. ¿Se imaginan, hermanos? Estaba durmiendo, cómo no se iba a despertar con ese terremoto y escuchando ahí que las puertas se abrían, cómo las cadenas se movían, todas aquellas trampas, hermanos, aquellos cepos eran abiertos en un instante, y el carcelero despertando, hermanos, que espantado. Ya cuando vio las puertas abiertas, dice, pues ya mejor me mato porque ya todos se fueron. Hermanos, es lo primero que le llega a la mente al hombre, quitarse la vida. ¿Por qué, hermanos? Por el temor. ¿Y qué dice, hermanos? Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Y dice, hermanos, viene, hermanos, otra obra poderosa de Dios. Amén. Hermanos, fíjense lo que dice. Mas Pablo clamó a gran voz. Hermanos, ¿qué dice? Mas Pablo clamó a gran voz. ¿Qué dice, hermanos? Diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Cómo, hermanos, Dios obra? Viendo, hermanos, aquí el carcelero que ya estaba abierto, que dice, ya se fueron todos, ya se me escaparon todos. Pero que dice, hermanos, Pablo, no te quites la vida, no te mates, todos estamos aquí. Ninguno, hermanos, se había movido de su lugar. Así como fueron sueltos, hermanos, Dios obró y ahí los mantuvo todos. Mas vemos, hermanos, el poder de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Que cuando el carcelero metió a Pablo, que dice que lo llevó hasta el rincón, hasta allá, y él estaba allá en la puerta. Hermanos, más en el versículo que sigue lo dice,